Cada vez más internacional. Bueno, chicos, pues nada, bienvenidos. Muchas gracias por venir. Y ya es la tercera charla que hacemos. Y la idea hoy era un poquito hablar cositas de metafísica. Os quería comentar algunos temas de densidades, dimensiones, vidas simultáneas, vidas paralelas, realidades probables. Un montón de temas que a mí personalmente me gustan muchísimo. Y que, bueno, os puedo dar una pequeña introducción porque hay tela de lo que se puede llegar a investigar, a aprender y a conocer de estos temas. Claro, todo empieza porque muchas historias, muchas, incluso religiones, tradiciones esotéricas, literatura se pierde en la antigüedad, nos cuentan que estamos aquí en una escuela o que esto de la vida sería una escuela donde venimos a aprender. Venimos a evolucionar, venimos a experimentar, a tener lecciones, vivencias, experiencias. Entonces, claro, luego te preguntas, ¿y esta escuela, pues cómo está estructurada? ¿O quién la ha montado? ¿De dónde viene? ¿Quién decidió que esto fuera así y no fuera de otra forma? Te pones a investigar y siempre, o te pones a leer y siempre acabas encontrando pues diferentes tradiciones, diferentes líneas místicas, esotéricas, ocultistas, como queráis llamarle, que te van explicando su punto de vista sobre cómo perciben o han percibido a lo largo de los tiempos esto del juego de la creación en el que estamos metidos. Entonces, bueno, pues os cuento un poquito lo que yo he ido montando, diferentes piezas del Tetris a raíz de lo que he ido aprendiendo y luego lo comentamos y charlamos un rato. Claro, hay básicamente dos líneas principales cuando hablamos de cómo está montado este juego de la creación. Hay una línea de trabajo o de una hipótesis sobre metafísica que nos habla de una escuela de 7 niveles que le llaman densidades. Entonces tenemos toda una línea que, por ejemplo, Gurdjieff o Boris Muraviev, el cristianismo esotérico, o todas las tradiciones del Asia Central que Gurdjieff trajo a Europa, explican que estamos regidos por lo que llaman la ley de 7 o la ley de octavas, que no sería nada más que todo lo que existe estructurado en niveles frecuenciales de 7 niveles. Tendríamos el primer nivel, el segundo, tercero y cuarto. E iríamos evolucionando por esos 7 niveles. En esto coincide, por ejemplo, canalizaciones como los libros que se llaman la ley del 1. Y todas las canalizaciones, libros y publicaciones, por ejemplo, de una organización que se llama LL Research, Love and Light Research, que han publicado bastantes páginas desde 1972 sobre toda esta metafísica, esquemas, cómo funciona la creación, el mundo, etc. Claro, entonces tenemos esta línea de 7 densidades y por otro lado tenemos una línea también muy potente que te habla de que todo está estructurado en 12 dimensiones. Entonces hay otra parte también muy grande o muy asentada que dice que todo este juego de la evolución está hecho en 12 niveles. Y le llaman dimensiones en vez de densidades. Y tenemos la primera dimensión, la segunda, la tercera, la cuarta, hasta la 12ª. Claro, tú dices, pero bueno, ¿qué existen? ¿7 niveles evolutivos o 12 niveles evolutivos? ¿Qué son, dimensiones o son densidades? ¿Se reconcilia esto de alguna forma? Se reconcilia, aunque a veces hay que rebuscar, echar para atrás, a ver de dónde beben estas dos fuentes, se reconcilia y al final te das cuenta que están hablando de lo mismo. ¿Qué vivimos? ¿En una creación hecha en 7 niveles o en 12 niveles? Pues en ambas cosas. Porque si tomamos la base de los 7 niveles o la ley de octavas, podemos usar, por ejemplo, la escala musical, ¿vale? Conocéis do, re, mi, fa, sol, la, si, do. En la antigüedad, los antiguos, los primeros que montaron este círculo evolutivo, ya conocían que había como diferentes niveles frecuenciales. Y estas notas musicales que nosotros conocemos son la representación, o forman parte de la representación, de estas 7 frecuencias principales que ya se percibían como existentes en el mundo, en la creación, en el universo. Entonces, claro, nos hablaban de esta ley de octavas, de que todo lo que existe está organizado en grupos de 7 niveles y cada nivel está dividido en otros 7 niveles, subplanos o subdensidades. Y tenemos así que la nota, por ejemplo, do, corresponde a la primera densidad, re segunda, mi tercera, fa cuarta, y tenemos una correspondencia muy clara entre densidades y notas frecuenciales.
Con lo cual es muy sencillo. Por aquí es muy sencillo entender que el universo pueda estar estructurado en diferentes niveles y que sean 7 siguiendo la misma escala o la misma ley de octavas, ¿vale? O la ley de 7 que le llaman. Pero claro, luego dices, pero entonces ¿por qué? ¿De qué me hablan las corrientes que me están diciendo que hay 12 dimensiones? Porque hay mucha literatura que habla de dimensiones y te dicen, no, es que esta entidad es de la 7ª dimensión, es que mi guía es de la 8ª dimensión, es que nos vamos a la 5ª dimensión. Y tú dices, no puede ser, si en un lado te dicen que el planeta está camino de la 4ª densidad, ¿por qué en otros te dicen que estás camino de la 5ª dimensión? ¿Te saltas un nivel? No, lo único que sucede es que la escala que usa el nivel de 12 dimensiones trabaja en la misma escala musical, pero usando los tonos intermedios. Es decir, ¿sabéis que en los pianos o en los órganos hay una tecla negra entre dos teclas blancas? Pues tenéis nota, tecla negra, se llaman tonos. Y entre dos notas no hay tecla negra, entre el mi y el fa, y el si y el do no hay tecla, es un semitono. Si ponéis nota, tono, semitono, nota, etc., tenéis 12 niveles. Esas son las 12 dimensiones que la otra línea, metafísica, esotérica, o ocultista, o espiritual, usa para medir los pasos evolutivos del alma, de la conciencia, del ser que va encarnando. ¿Me seguís? Entonces, claro, resulta que coincide que la tercera densidad coincide con la nota mi y con la tercera dimensión. Si los ponéis en un esquema, densidades con las notas y semitonos, tenéis mi, tercera densidad, tercera dimensión. Y luego tenemos semitono, es decir, no hay nota negra entre el mi y el fa corresponde a la 4ª densidad y corresponde a la 5ª dimensión. La frecuencia base del fa en una escala se llama 4ª densidad, en otra escala se llama 5ª dimensión. Entonces, claro, es lógico que muchos de estas literaturas nueva era te digan o que estamos cambiando hacia la 5ª dimensión, que no es que se salte en la 4ª, es que la 4ª en la escala de densidades corresponde a lo que llamamos en la tercera densidad los planos no físicos. La tercera densidad, como todas las densidades, como todos los planos, a su vez está dividida en 7 subplanos, que a su vez están divididos en 7 subplanos. Hay una parte física, que es la que estamos aquí, la tangible, y hay una parte no física, que le llamamos los planos internos. Decimos el plano astral, el plano mental, el plano búdico, átmico, el plano adi, etc. Toda la parte no física de la tercera densidad, en la otra escala, corresponde a la 4ª dimensión. Por eso muchas veces vais a oír que el plano astral es la 4ª dimensión, porque esta otra línea espiritual trabaja con dimensiones y asigna la 4ª densidad a los planos no físicos, la 4ª dimensión a los planos no físicos de la tercera densidad. Por lo tanto, estamos hablando de la misma cosa, solo que estamos dividiendo mucho más en una línea y un poquito menos en otra. Claro, luego tienes otras enseñanzas que te hablan. Hay 144 niveles. Y tú dices, ¿de dónde salen estos 144 niveles? ¿Eran 7 o eran 12? Los 144 niveles, que hay muchas enseñanzas y muchos libros que te hablan de ellos, son los 12 o las 12 dimensiones principales con sus 12 subdivisiones correspondientes. Por lo tanto tenemos 12 por 12, 144 subniveles evolutivos, mientras que en la otra línea tenemos 7 por 7, 49 planos. ¿Comprendéis? Si los pusiéramos en una línea recta, uno con otro, encajarían perfectamente. Y cuando hablamos de que el planeta, la humanidad, la raza humana está cambiando de nivel frecuencial y en un lado te dicen que nos vamos a la 4ª densidad, en otro lado te dicen que nos vamos a la 5ª dimensión, vamos al mismo lado. Si pudiéramos enchufar un osciloscopio a la frecuencia base de la 5ª dimensión, sería la misma frecuencia base que la 4ª densidad. ¿Comprendéis? ¿Se entiende? Por eso tampoco hay que darle mucha importancia, porque es un problema de terminología y de qué tipo de escala base usas para hablar de los niveles evolutivos del alma, de la creación, de la evolución y todo.
Nosotros partimos de que estamos en la tercera densidad, en la tercera dimensión. Y yo uso siempre densidades porque el término dimensión es confuso y significa otra cosa. Es decir, imaginaros que estamos en una escuela de 7 pisos. Cada piso es una densidad. Los alumnos están en el primer curso, nosotros lo llamamos las entidades básicas, están en la primera densidad. Para nosotros son las conciencias de rocas, de minerales, los elementos básicos del planeta. Los alumnos que están en el segundo curso, la segunda densidad, son las conciencias, las energías, las almas, si queréis, de flora y fauna. Y los alumnos que estamos en la tercera densidad somos los seres humanos. Y hay alumnos, o pasaremos al cuarto piso, donde está la cuarta densidad, la quinta, la sexta. Y se supone, a priori, que en la séptima densidad ya te reintegras con la fuente de donde hemos salido y vuelta a empezar en una escala, en una octava superior, en el primer curso. Claro, ¿por qué yo no uso dimensiones para distinguir o catalogar a los niveles evolutivos? Porque si os ponéis a hablar de física o de, por ejemplo, realidades paralelas, precisamente una dimensión no es más que un plano horizontal dentro de una densidad. Es decir, imaginaros en el tercer curso que hay una clase. Sería la clase de tercero de las almas o de las conciencias o seres que están estudiando tercero. Imaginaros ahora otra clase al lado. También en tercero, están estudiando lo mismo, los mismos profes, pero la clase tiene otro color, hay otras sillas, otros alumnos. Eso sería una dimensión paralela. Imaginaos que hay infinitas clases, todas en tercero. En la misma densidad coexisten infinitas dimensiones paralelas. Por eso, si usamos dimensiones para realidades horizontales que están aquí frecuencialmente hablando, es muy confuso usarlas también para hablar de niveles evolutivos hacia arriba, entre comillas. Así que por comodidad y para no liarla, y porque soy teleco y yo estudié lo de los planos frecuenciales en paralelo antes que estudiar los niveles evolutivos, yo por comodidad he acordado para mí usar densidades como niveles evolutivos de la conciencia y dividirlo, trabajar con la ley de octavas, la ley de 7 y dimensiones como planos paralelos dentro de cada densidad. El tema de las dimensiones paralelas es muy interesante y hay incluso muchas series de televisión que hablan, no sé si os suena Fringe o Sliders, series que te dicen personajes, evidentemente ciencia ficción, más ciencia que ficción, pero bueno, son capítulos donde siempre los personajes van de una realidad paralela a otra, cruzan por portales, se encuentran en un mundo igual, físico, tercera densidad, pero están sucediendo otras cosas. Ejemplos de una dimensión paralela sería, por ejemplo, una realidad donde imaginaros, el hombre nunca llegó a la luna, nunca cayó el muro de Berlín y, yo qué sé, Obama nunca ganó las elecciones. ¿Por qué? Porque son diferentes líneas temporales que han llevado a diferentes sucesos en una línea, en una dimensión que no es la nuestra, ¿vale? Entonces, coexisten en nuestro planeta infinitas dimensiones paralelas. Solo que nosotros somos conscientes solo de la nuestra, de esta sala que estamos aquí, de nuestras decisiones, de nuestro camino evolutivo. Y no tenemos ni idea de lo que está sucediendo aquí, frecuencialmente hablando, a un paso detrás de esta pequeña membrana que separa una dimensión de otra. Claro, esto, además, hay un ejemplo muy interesante que no sé si os suena. ¿Conocéis lo que se llama el experimento Filadelfia? ¿Os suena? En 1943 los Estados Unidos, en plena Segunda Guerra Mundial, querían hacer, o intentaban hacer, que sus barcos fueran invisibles al radar. Y, usando el trabajo de Nikola Tesla, o las investigaciones, decidieron meterle chicha a un portaaviones que se llamaba el USS Elbridge para hacerlo invisible. Claro, ¿qué hicieron? Pues metieron unos electroimanes impresionantes alrededor del barco. De forma que cuando le metieron chicha, genéricamente hablando, rompieron la membrana que separaba la frecuencia donde estaba el barco de una dimensión paralela. El barco, según nos cuentan, desapareció del puerto, apareció 40 o 50 millas en otro lado, desapareció de allí y volvió a aparecer. El barco se había hecho invisible, había hecho un agujero, la potencia que tenía
esa carga energética que se había botado en el barco, hizo un portal. Los típicos portales que se abren a veces espontáneamente o forzados por la gente, pues eso creó un portal. Se desapareció el barco y volvió. Claro, cuando la gente que estaba dentro del barco volvió, estaba completamente ida. Y no sobrevivió o no ha sobrevivido nadie. Todo lo que sabemos del experimento Filadelfia, lo que nos han querido contar 50 años después, lo sabemos por los técnicos que estaban fuera, que 50 años después se han publicado varios libros. ¿Cuánta de verdad hay y cuánta desinformación hay? Tampoco lo sabemos, porque evidentemente algo así supongo que habrán echado mucha paja sobre poquitas verdades. Pero más que nada fue eso. Claro, este experimento Filadelfia se supone que se acabó en 1943, pero las malas lenguas dicen que hasta el 83 continuó y le llaman el experimento Montauk. ¿Por qué? Porque descubrieron que podían atravesar y estudiar dimensiones paralelas, incluso diferentes líneas temporales, y pues se cuenta en estas teorías conspiranoicas que encontréis por la red, pues se habla del experimento Montauk como la continuación del experimento Filadelfia, donde Estados Unidos, en sus proyectos secretos, pues saben muy bien cómo abrir portales, enviar gente de una dimensión a otra, estudiarlos, cruzarlos, Pues esos son dimensiones paralelas. Y en esas dimensiones paralelas, si tú no tuvieras un anclaje a la dimensión en la que estás encarnando, podrías perderte. Una de las cosas que se dice que sucedió a la tripulación del barco fue que debido a la carga energética que metieron al sistema energético de las personas que estaban a bordo, se rompió toda conexión energética con la realidad base en la que encarnaban. Es decir, es como si aquí a mi aura le metes 400 millones de voltios y me rompes todo el sistema energético. De forma que luego me mandas por un portal y cuando vengo estoy completamente destrozado energéticamente, lo cual evidentemente te destroza a nivel físico. Esto es lo que nos cuenta que pasó. Pero es que nosotros en realidad a esas dimensiones vamos constantemente, porque muchos de nosotros en sueños salimos, nos damos un paseíto por esos otros planos no físicos y conectamos con otros planos. Pueden ser planos hacia arriba, vamos a decir, el astral, el mental, lo que sea, o podemos conectar con planos horizontales. Podemos vernos a nosotros mismos, por ejemplo, en esas otras dimensiones donde coexistimos de forma simultánea. Porque esto es una cosa muy importante. Todos tenemos lo que llamamos vidas paralelas. ¿Qué es una vida paralela? Pues en el momento en que tú has nacido y has ido tomando bifurcaciones en la vida, algunas de esas bifurcaciones se han convertido en realidades paralelas, como si os hubierais desdoblado y estuvierais coexistiendo en otra dimensión de la cual ahora no sois conscientes. Por ejemplo, yo en más de un sueño me he visto a mí mismo con el trabajo que tenía de ingeniero. Cuando tomé la bifurcación de dedicarme a dar cursos, una parte de mí se desdobló o siguió con su línea temporal de David trabajando en una empresa de ingeniero. Y en un sueño lúcido me he visto en esta conexión de visitar esa otra dimensión paralela. Esto hay un libro de Michio Kaku, que es un físico, astrofísico muy bueno, que se llama Dimensiones Paralelas, que lo explica muy bien desde el punto de la física cuántica, el desdoblamiento de las partículas que coexisten en dos planos a la vez simultáneamente. Y más o menos viene a ser la base científica de esto que a nosotros ya nos parece ciencia ficción, que podamos ir desdoblándonos y podamos ir coexistiendo en diferentes planos, dimensiones paralelas, todas dentro de la tercera densidad, a medida que vamos tomando decisiones en nuestra vida que van desdoblando nuestro camino por este árbol que vamos haciendo y creando todos. ¿Os suena? ¿Suena ciencia ficción o es una cosa que...? Claro, el tema de las dimensiones paralelas se queda ahí, es decir, no tenemos conciencia y nosotros no evolucionamos a través de las dimensiones paralelas. Suceden cosas y experiencias que se recogen en otro nivel de existencia, en una parte que nosotros llamamos el yo superior, que nosotros llamamos la supraalma. Sí que todo lo que nos está sucediendo en esta línea temporal y todo lo que nos está sucediendo en el resto de dimensiones paralelas
están siendo almacenadas, experimentadas, vividas. Por lo tanto, no es que no se desecha nada, pero nosotros no nos damos cuenta. Yo no sé lo que está pasando en esas otras realidades paralelas. Claro, como esa otra parte nuestra es consciente de todo lo que hacemos, estamos aprendiendo y evolucionando mucho más rápido de lo que evolucionaríamos a priori, aunque el tiempo no tenga sentido, si solo estuviéramos coexistiendo en un solo plano, en una sola existencia, en una sola vida. La evolución del alma o del ser sería mucho más lenta. En este caso, no solo tenemos vidas paralelas, sino que tenemos otra cosa que también se llama vidas simultáneas, y no es lo mismo. ¿Qué es una vida simultánea? La totalidad del ser que somos, vamos a llamarla supraalma, porque estamos coexistiendo en múltiples niveles a la vez. Es decir, tenéis una parte del ser que sois en lo que llamamos la primera densidad, una en la segunda, vosotros en la tercera, tenemos una parte nuestra en la cuarta, la quinta y en la sexta. A la parte que está en la sexta densidad, en la parte baja, le llamamos el yo superior, o el yo soy, o el yo divino, como queráis. En la tabla de densidades es la sexta, en la tabla de dimensiones debe ser la décima o la undécima dimensión. Esta supraalma que existe y coexiste simultáneamente en todas las densidades tiene además ramificaciones de múltiples existencias en cada densidad. Es decir, tenéis no solo vuestra existencia ahora, sino múltiples partes del ser que sois está encarnado en otros cuerpos, en otras personas, en otras razas, en otros países, en otras historias. Para nosotros le llamamos vidas pasadas. ¿Por qué? Porque percibimos el tiempo como lineal y percibimos que todo lo que hemos ido viviendo ha sucedido una cosa detrás de otra. Pero cuando sales de la tercera densidad, cuando sales de fuera de este cuerpo y no estás limitado por la percepción lineal que tiene nuestro cerebro, todo es simultáneo. Porque el tiempo es simultáneo, el tiempo no es lineal. Pasado, presente y futuro están coexistiendo en este momento, en un eterno presente, solo que nosotros no podemos percibirlo. Pero absolutamente todas nuestras vidas, existencias pasadas, presente y futuras están existiendo ya a la vez y son percibidas como tal por la parte nuestra, que podemos llamar el yo superior, o el conjunto del ser que somos, que llamamos supraalma. Esto es un concepto impresionante, pero muy difícil de que el cerebro lo pueda entender. Porque a mí, mi vida en Egipto, eso pasó. Ya ha pasado el siglo I. Mi vida en el siglo V ya ha pasado. Yo no tengo una concepción de que algo sea simultáneo. Y sin embargo, mi vida en la Atlántida está sucediendo aquí, en una línea temporal, en una dimensión paralela a la cual yo me podría asomar y podría percibir esa dimensión paralela de una vida mía simultánea, por eso un poco lioso los términos, que para mí es pasada, pero que me puede estar ahora mismo afectando. Muchas veces cuando hablamos de regresiones a vidas pasadas y nos ponen en una camilla y hacemos una regresión y conectamos con una parte nuestra, no estamos accediendo a una memoria estática de algo que ha pasado y está archivado. Estamos accediendo a una memoria dinámica de una vida que está sucediendo en ese mismo momento. Y de repente puede ser que un día os levantéis con un dolor de espalda y provenga de que hay un problema en una vida simultánea que por una apertura o conexión espontánea, querida o involuntaria, os está afectando a vosotros. Y esto lo vemos mucho en lecturas de bloqueos y sanaciones energéticas. Bloqueos y problemas presentes que provienen de vidas simultáneas. Y tú te preguntas, ¿pero cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que yo ahora me levante, tenga un problema, lo investigue y resulta que proviene de algo que está pasando en el siglo IV? ¿Por qué? Porque desde fuera de la percepción lineal que tenemos, imaginaos a nuestro yo superior, y tenemos todas las conexiones con todas nuestras vidas. Para nosotros, aquí abajo es una progresión lineal, desde fuera es una progresión simultánea. Todo está sucediendo a la vez, y pueden producirse estos cortocircuitos. Y puedes encontrarte que te levantas por la mañana con la sensación de haber visitado o haber tenido un sueño de cuando estabas en Grecia,
y no haber cerrado el puente o el portal de conexión y encontrarte que estás recibiendo los bloqueos o las sensaciones de algo que está sucediendo en Grecia. Claro, esto es una pasada, dice, pero ¿esto cómo? ¿Cómo se come? ¿Cómo se entiende esto? Un ejemplo que a mí me ponían por ahí arriba, porque dice, o me lo explicas bien o no lo entiendo. Por ejemplo, imaginaros un CD o un disco de vinilo, los que somos un poco más viejos. Imaginaros un CD con todas las canciones grabadas en el CD. Todas las canciones existen y están grabadas al mismo tiempo, ¿verdad? Tú puedes poner en el CD, en la aguja, en la canción que quieras. Si lo pones, imaginaos que tiene 10 canciones, tú pones el CD en la aguja, en la pista 5, pues tu vida presente es la pista 5. Las canciones que están antes, para nosotros son vidas pasadas. Las canciones que todavía no hemos escuchado, para nosotros son vidas futuras. Pero desde alguien que está fuera del CD, todas las canciones están grabadas al mismo tiempo. Por lo tanto, todas son simultáneas. Claro, cuando tú estás escuchando la pista 5, tú vas escuchando la música, y la música, las canciones, la letra que va viniendo, es tu presente y tu futuro que se va actualizando. Mientras que la canción que ya has escuchado se convierte en tu pasado de esa vida. ¿Vale? Claro, aquí dices, pero bueno, ¿y por qué no percibo el resto de canciones? No percibes el resto de canciones porque todas nuestras canciones están bloqueadas unas con otras para que nos concentremos solo en la canción actual, de forma que tú puedas tener tus experiencias, tus lecciones, tu misión, tu trabajo y tus aprendizajes sin que te moleste lo que está sucediendo en esas otras canciones. Y aquí es donde queda el libre albedrío, porque claro, si todo ya está grabado, entonces, ¿yo qué hago? Bueno, cada canción, imaginaros, dentro del CD, cada canción tiene múltiples mini surcos que pueden ir tomando forma y haciendo que escuchéis un estribillo u otro, dependiendo de las elecciones que hagáis por vuestro libre albedrío en esta encarnación. Pero no podéis crear nada, no podéis crear vuestra vida, solo podéis elegir el futuro probable que más os interese, si lo hacemos conscientemente. Porque todas las posibilidades que tenéis de cosas que os puedan pasar ya existen en potencia. Todos los futuros probables que queráis están latentes en algún sitio y solo tenéis que poner la aguja del CD en el surco de la canción que queráis actualizar como vuestro presente. De forma que esto de crear nuestra realidad más bien es escoger nuestra realidad, porque vamos creando a medida que vamos escogiendo, porque todo ya existe potencialmente en el futuro. Así que cuando estamos surcando en esta vida y tomando decisiones, solo estamos dentro del surco actual de nuestra vida, actualizando la canción según una de esas opciones que teníamos disponibles y que hemos decidido ejecutar. Claro, cuando no creas o escoges tu realidad de forma consciente, es la realidad común la que te empuja para un surco o para otro, porque todos coexistimos en una pista global donde cada uno tiene su pequeño surquito. Pero vaya, básicamente, cuando quieres conscientemente vivir tu vida como tú quieres, tienes que forzarte y aprender a escoger el futuro probable de todos los potenciales que tengas que más te interesen. Aún así, sigue habiendo todas las pistas de nuestras encarnaciones pasadas o futuras coexistiendo simultáneamente. Y tenemos en este momento encarnaciones en el año 2050, porque aunque nosotros no hayamos llegado, porque nuestro lector de CD todavía no ha saltado a la siguiente pista, esa ya está grabada con todas las múltiples opciones que pueden existir para nuestra vida en 2050. Y es más complejo todavía, porque como todo es simultáneo, podéis influir tanto a vuestro pasado como a vuestro futuro. Y vuestro pasado, cualquier opción que está siendo ejecutada en una vida simultánea en el siglo II, está afectando os puede estar afectando ahora y puede estar afectando a vuestras vidas futuras.
Esto ya es para volverse loco. Porque todos entendemos que nuestro futuro se genera con las acciones del presente. Es fácil de entender que según lo que yo haga, tengo un camino u otro. Pero entender que mis encarnaciones pasadas están afectando a las futuras, a las presentes afectan a las pasadas y a las futuras, y las futuras afectan a las pasadas y a las presentes, es ya la bomba. Y no solo eso, sino que cada cambio que hacemos en una dirección en nuestra vida puede generar dimensiones paralelas en las cuales nos desdoblamos y estamos ejecutando aquella acción que no habíamos ejecutado antes. Con lo cual ya te vuelves loco. Porque cuando te pones a diagramar el ser que somos, te encuentras que estamos en una escala 7 niveles, que tenemos una parte de nuestro ser en cada uno de los niveles. En cada uno de los niveles tenemos vidas simultáneas. Y esas vidas simultáneas tienen vidas paralelas. O sea que somos una cosita así, pequeñita, que forma parte de una macro piscina energética, que es nuestra supraalma, que es el ser que en realidad somos, pero de la cual no tenemos conciencia en absoluto. Pero que es una pasada lo que uno puede llegar a visualizar o a comprobar de las múltiples existencias que tenemos, las múltiples partes del ser que existen de nosotros mismos en un montón de planos, dimensiones, realidades, etc. Y que si pudiéramos ver las implicaciones que cada una de nuestras acciones tiene en vidas paralelas, simultáneas, densidades futuras y densidades anteriores, fliparíamos. Porque es que además estaríamos preocupados por cada acción que tomáramos. Porque es que lo que yo pueda decidir ahora puede afectar negativamente a mi yo de dentro de 20 años. O lo que está sucediendo en mi yo del siglo XV me está afectando ahora a mí. Y tú, oye, no te vayas a la guerra, que me levanto con un dolor de espalda cada día. ¿Vale? Son cosas que realmente son muy interesantes. Claro, otra forma de verlo sería que os imaginarais todas las vidas que hemos tenido como películas de cine. ¿Sabéis los rollos de cine con todos los fotogramas? Todas las bobinas con todas las películas. Toda la película ya está dentro de la bobina. Cuando tú la pones, solo es el proyector, el haz, el que te marca el fotograma presente que estás leyendo. Ese es nuestro presente. Estamos enfocados, la luz del proyector sería nuestra conciencia o nuestro punto actual de referencia. Toda la película ya existe, está en la bobina y va pasando, pero solo vemos la parte de la película que se va actualizando como nuestro presente. Pues imaginaros todas las bobinas de todas vuestras vidas ya grabaditas, bien puestas y que se van desarrollando poquito a poco. Pero solo nos enteramos de aquel fragmento de la película que en este momento está siendo iluminado por el proyector. Por eso le llamamos nuestro presente, por eso la parte de la película que hemos dejado atrás le llamamos el pasado, y la parte de la película que desde nuestro punto de vista no hemos visto, le llamamos el futuro. Pero alguien que esté fuera de este espacio-tiempo podría ver nuestro futuro, o podría ver, de hecho ven, los futuros potenciales que tenemos. De hecho nosotros podemos predecir el futuro porque hay futuros potenciales que tienen una probabilidad muy grande de manifestarse, porque están casi por la línea temporal que llevamos, está actualizándose. Pero si algo que hoy está al 90% de posibilidades de que suceda, esta noche os plantáis, cambiáis radicalmente vuestra vida y giráis, vuestra línea temporal cambia. Y esa línea temporal que se supone que mañana se iba a manifestar, se desdobla, se convierte en una dimensión paralela donde sucede, pero para vosotros lo que sucede es el otro futuro probable que debido a vuestro cambio de orientación empieza a manifestarse. Es interesante, ¿no? Claro, a mí se me ocurrió un ejercicio para intentar conscientemente escoger el futuro probable que más me interesaba. Es un ejercicio que es muy sencillo, es una chorrada, pero mirad, cuando estamos delante de una encrucijada, yo me planteaba, ¿cuáles son las opciones que tengo? Pues imaginaros, tenéis que hacer un proyecto. ¿Qué opciones tenéis? Bueno, que os lo den, que no os lo den,
que os lo den a medias o que haya unas variaciones tal. Imaginad que tenéis 4 opciones para una bifurcación que tenéis delante de vuestra vida. Un trabajo, una decisión, cualquier cosa. Y sois capaces de pensar y visualizar pues 2, 3 opciones. Yo lo que hago es me imagino mentalmente que tengo esas 4 opciones delante y me pongo en un pasillo. Esto lo hago si vas andando por la calle, que tienes tiempo o tienes espacio, entonces puedes mentalmente visualizarlo. Y te imaginas que cada una de tus líneas temporales está sucediendo en un trocito del camino por el que vais hablando. Y vosotros os interesa actualizar el futuro probable 2, por ejemplo. Aquí tenéis la opción probable 1, la 2, la 3 y la 4. La opción probable 1 es que no os den ese proyecto. La opción probable 2 es que os lo den tal como está. Y la 3 es que os lo den con un montón de modificaciones, por decir algo. Os interesa, por ejemplo, que en vuestro trabajo os aprueben el proyecto opción de futuro probable 2. Pues, ¿qué podéis hacer? Pues os imagináis visualmente o mentalmente que tenéis vuestro futuro 2 delante vuestro y empezáis a caminar y notáis o hacéis la intención de engancharos a la línea temporal del futuro probable 2 y lo hacéis mientras vais andando. Claro, esto lo tienes que hacer en la calle y a veces vas así por la calle y la gente te giras porque acabas de engancharte en la línea temporal y te pones a andar mentalmente por esa línea temporal. Os aseguro que se notan cambios energéticos cuando haces esto. No me lo invento, la primera vez digo, bueno, esto es mi imaginación que lo está haciendo. Cada vez que tengo una bifurcación y hago este ejercicio, noto o me da la sensación de que me engancho a ese futuro temporal. Más o menos me ha funcionado siempre. Yo estoy contento, porque intento visualizar las opciones que tengo y hago el trabajo energético de engancharme a ese futuro temporal probable. Claro, yo lo hago andando porque así me sirve de representación de que ahora estoy en esta línea, pues ahora me muevo físicamente a la línea que quiero coger. Pero también se puede hacer en meditación, se puede hacer de muchas formas, ¿vale? De hecho hay libros, por ejemplo, Cambia tu futuro por las aberturas temporales, que también explica algunos otros ejercicios de cómo cambiar de futuro. O lo que le llaman el reality surfing o el transurfing, que también te explica lo mismo, cómo detectar realidades paralelas y probables y cómo hacer ejercicios para engancharte a ellas. Es que es básicamente todo lo que tenéis que hacer, tratar de visualizar cuáles son vuestros futuros probables que tenéis delante y hacer el esfuerzo y poner la intención de engancharos al que más os convenga, porque si no va a ser la inercia de la realidad que llevéis más la inercia de la realidad colectiva la que os va a enganchar al futuro que toque, que puede no ser el más conveniente para vosotros, puede ser simplemente el que toca, que tampoco es malo, porque no hay nada malo, desde un punto de vista evolutivo todos son aprendizajes, todos son experiencias, pero evidentemente tú desde un punto de vista consciente puedes querer que una opción sea mejor que otra, ¿vale? ¿Comprendéis? Entonces, claro, aquí os acabo de juntar en 40 minutos un montón de conceptos, densidades, dimensiones, vidas paralelas, vidas simultáneas, realidades paralelas. Hay una barbaridad de cosas que se pueden investigar, aprender y trabajar, pero claro, hay que ponerse a intentar entender con una mente lineal que percibe el tiempo como una sucesión de eventos, a tratar de salir de ahí y percibir la cosa como una manifestación simultánea de todo. Es difícil, porque no tenemos un cerebro capaz de hacer esta percepción simultánea del tiempo como lo haríamos si estuviéramos fuera del cuerpo. De hecho, personas que trabajan o que hacen proyección astral han publicado libros de que se van al pasado. ¿Por qué? Porque claro, cuando estás fuera del cuerpo tú no tienes más que salir de esta dimensión, atravesar a una dimensión paralela o a una vida simultánea y visitar ese pasado o las proyecciones al futuro. Los que hacen visión remota no hacen visión astral, no hacen proyección astral, pero están vigilando o están percibiendo en la línea temporal en la que se encuentran sucesos futuros, porque son capaces de conectar con esas otras líneas temporales donde esas otras cosas ya están sucediendo. De hecho, por ejemplo, hay un instituto en Estados Unidos que se llama The Farsight Institute, que se dedican solo
a enseñar a la gente a hacer visión remota. Y hubo un experimento antes del famoso 2012, 2011, 2010, en el cual un montón de los alumnos de los cursos de visión remota hicieron un experimento. Dijeron, nos vamos a localizar en un target, la ciudad de Washington, en diciembre del 2012. Y vamos a explorar 3 o 4 líneas temporales. Vamos a ver qué sucede en Washington, diciembre de 2012, en los 3 o 4 futuros más probables. Bueno, luego publicaron un pequeño informe donde en una línea temporal Washington sucedía una cosa, en otra, en otra y en otra. Tampoco era nada excesivamente grave. En una de ellas sí que había una destrucción o había algo en la ciudad. Las otras simplemente eran pequeñas diferencias de cosas que la ciudad iba avanzando, sucediendo y creando su realidad. Pero pudieron determinarlo. Y también, por ejemplo, hay películas, hay un proyecto también en internet que le llaman Looking Glass, que es como una especie de cilindro o de cristal o de máquina o como queráis llamarlo, de herramienta que, dicen las malas lenguas, permitirían a este gobierno secreto, a toda la gente que pudiera estar involucrada, percibir las líneas temporales del futuro, ¿vale? Bueno, pues hay películas de Hollywood a patadas de cosas de estas, de gente que se va al futuro y tal. Todo esto está basado en teorías científicas, es decir, hay gente muy poco dada a teorías raras, como Michio Kaku, que a mí es de los físicos que más me gustan, que tiene muchos libros sobre densidades, dimensiones, viajes en el tiempo, etc. Y están muy bien explicados y son coherentes. Y luego de ahí aparece todo lo que tenemos en las pelis que vemos en Hollywood, que te los tratan de explicar, pero que tiene una base real. Que existen esas dimensiones paralelas, que existen esas vidas simultáneas. Por ejemplo, la peli Cloud Atlas, no sé cómo se llama en español, ¿os suena? ¿Cómo se llama esa peli en español? Una peli de los mismos que han hecho la Matrix, la peli Matrix, de los hermanos checos. El Atlas de las nubes, muy buena. Esa peli justo habla de las vidas simultáneas, cómo se entremezclan unas entre otras, cómo algo que está sucediendo en la Edad Media en China afecta al protagonista que está en el siglo XX y afecta luego a la encarnación futura en las chimbambas. Es una pasada como todos estos temas cada vez salen más a la luz y son muy interesantes. Y no me extiendo más así de temas metafísicos porque son un poco... o sea, podemos hablar así, pero no sé, ¿qué pensáis? ¿Habéis tenido alguna experiencia de veros a vosotros mismos en otras vidas? ¿Nunca os ha sucedido? ¿Sí? ¿Y qué habéis qué notabais? ¿O cómo era? Era como una película. Como la película. O sea, era saberte de ti misma en otra época. Claro. O sea, ahora que... Bueno. Y parecía real, ¿verdad? No, era real. Era real. O sea, real, aparte era una imagen que mataba a una persona bastante querida y, o sea, la tristeza y el sufrimiento lo vivías. Vale, o sea, era como un poco... Lo que sí es curioso que, o sea, yo hasta ahora pensaba que solo había vidas pasadas. O sea, cuando te vienen esas experiencias de verte, claro. nunca había pensado que había vidas futuras. Claro. De hecho hay una línea de la regresión que le llaman la progresión a vidas futuras, y en vez de hacerte, estás en la camilla, en vez de hacerte una regresión a vidas pasadas, te hacen una progresión. De hecho creo que hay algún libro de Brian Weiss o alguno de estos terapeutas que lo están investigando y que hablan de progresiones a vidas futuras. Una pregunta, ¿en cada encarnación, si estás en el siglo I ahora o en el 2075, tienes el mismo nivel de conciencia? No. O puede ser que estés más avanzado, por ejemplo, si estás en el siglo I que aquí, ¿sabes? Sí. Cada parte nuestra, cuando encarna simultáneamente en otra época histórica, lo hace porque considera que las opciones de aprender un cierto número de lecciones son más adecuadas en esa época. Por ejemplo, la lección del valor o el coraje, no hay mejor sitio que irse a la Edad Media a darse hostias para aprender lo que es el valor o el coraje y tal. Las lecciones, por ejemplo, que vosotros habéis escogido en esta encarnación, en Barcelona, en este cuerpo, en esta época, es porque creéis que en este entorno es donde mejor y más adecuadamente vais a poder trabajar las lecciones X. Pero hay partes de nosotros, por ejemplo, en el siglo II, que igual son unos sabios del copón, están trabajando sus propias lecciones, porque todo se va acumulando a nivel de supraalma o a nivel de yo superior,
y luego tú te bajas a una encarnación con las cualidades, talentos o conocimiento que necesitas para trabajar la serie de lecciones, misión y aprendizaje que te propones. Evidentemente sí que desde un punto de vista lineal, al ir acumulando conocimiento, experiencias y demás, el alma incrementa su nivel evolutivo, porque hay encarnaciones que llamamos básicas, y todos hemos pasado por encarnaciones básicas, donde nuestro trabajo, vida o lecciones, vamos a decir que son más sencillas, porque todos tenemos que aprender un montón de cosas, pero hay cosas que se aprenden que son más duras, cosas que son más sencillas. Y todos hemos tenido o tenemos encarnaciones simultáneas que son muy sencillas, muy básicas. Y todos tenemos encarnaciones muy avanzadas que están currándose otro tipo de trabajos, lecciones y demás. Pero es que puede haber picos en los cuales una encarnación muy avanzada esté sucediendo en el siglo VIII y una encarnación muy básica esté en el siglo XXIV, ¿sabes? Porque desde el punto de vista de la parte nuestra que gestiona todo esto, es decir, yo voy tirando las cartas y voy gestionando lo que necesitaría o me gustaría aprender en los contextos históricos, sociales y económicos y demás que me interesa. Entonces, claro, por ejemplo, ciertas lecciones muy espirituales, pues igual las estamos aprendiendo siendo chamanes en el México de hace un siglo, por ejemplo, o siendo brujos y nos han quemado, o siendo magos, o siendo soldados, o siendo filósofos en la antigua Grecia. Y vamos gestionando, sí, así un poquito todo. Y una pregunta, ¿se le puede hacer al yo superior en un futuro? O sea, si tú has escogido ahora un futuro, ¿tú le puedes preguntar si ese futuro va a ser bueno? O sea, el futuro que te se puede presentar. Lo que pasa es que la respuesta, si va a ser bueno, va a ser sí, porque todo es bueno. La perspectiva de bueno, aquí hay que afinar mucho, porque tú puedes decir, ¿me conviene esta elección? Te van a decir, por supuesto. ¿Por qué? Porque toda lección conlleva un aprendizaje. Y como lo único que interesa es la lección y el aprendizaje, toda lección, todo evento, toda situación, todo problema, todo marrón, todo obstáculo, supone una maravillosa fuente de aprendizaje a ese otro nivel. Por lo tanto, todo lo que nos sucede es correcto. Y cuando preguntamos, ¿esto es bueno para mí? Sí. Lo que pasa es que desde la perspectiva de la encarnación, tú puedes preferir que pase otra cosa. Y si se le pregunta si este cambio es para un fin, se le puede preguntar si hago después de este cambio voy a llegar a este fin. Es más probable, porque entonces ya estás poniendo, de todos los futuros probables que tengo, que yo quiero llegar a tal, ¿esta bifurcación me acerca más o me aleja? Porque entonces puedes preguntar, puedes comprobar si tu línea decisoria te va a alejar de tu objetivo o si te va a acercar, o si te va a llevar dando vueltas. Pero ojo, porque si tú tienes que pasar por algo por aquí y tú quieres llegar aquí, porque todos queremos llegar aquí, porque nos interesa, pero hay una lección o algo muy importante, o un punto de destino aquí, pues probablemente te intenten orientar por aquí. Y tienes ahí a tu vocecita interior, tu intuición, tus guías, tu yo superior, todos tus amigos, todas las sincronicidades del mundo, empujándote para allá y tú diciendo, hombre, a mí me gustaría ir para allá. Y todo te empuja para allá. Y luego resulta que llegas allí, hay un punto de destino muy importante, algo que tiene que suceder, y luego se te reconduce de nuevo hacia ese camino. Pero más que preguntar si algo es bueno, es ¿me acerca al objetivo o me aleja de mi objetivo? Porque tenemos el libre albedrío para hacer lo que queramos. Y si nos queremos quedar en la cama toda la encarnación, nadie nos va a reprochar que nos quedemos tumbados en el sofá viendo la tele toda la vida. Lo que pasa es que luego tú falleces, haces el proceso de revisión de vida. ¿Cómo ha ido? Pues nada, un palo al agua. Las lecciones que tenía ahí pendientes se han quedado igual. Pues venga, de vuelta para abajo, con las que tenías pendientes y con las 4 que se suponía que además tendrías que hacer. Y además, por vago te traspaso 4 lecciones más de otras vidas simultáneas, porque eso es otra. Una lección tampoco se desaprovecha. Si algo en una vida simultánea no está yendo del todo bien, puede acabar traspasado a vuestra vida actual. Bueno, si algo en vuestra vida no está yendo bien, a lo mejor puede acabar traspasado y manifestándose en otra vida simultánea. Porque lo que nos interesa es que a nivel del conjunto del ser que somos, recojamos todas las experiencias
de todo lo que nos gustaría para pasar de curso. Porque acordaos que estamos en una escuela, en el tercer piso de la escuela, en clase, y se supone que tenemos que aprender ciertas cosas para que nos dejen pasar a cuarto. Pues ¿qué más da si lo aprendemos un trocito en esta dimensión, otro trocito en esta y otro trocito en esta? La cuestión es que el conjunto del ser que somos, en la tercera densidad, en cualquier vida simultánea o paralela, adquiera el conjunto de conocimiento, lecciones y aprendizajes que le permitan pasar de curso cuando toque, cuando la escuela lo decida, cuando el planeta en el que estamos abra el nuevo nivel evolutivo, etc. Sí, pero esto de las vidas paralelas, a nivel evolutivo, son un poco decepcionante, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en esta vida que llevo, ¿no? La Natalia de ahora ha escogido la espiritualidad y tal, a nivel de servicio a otros, y igual hay otra Natalia por ahí que se ha quedado ahí, y entonces ¿en qué me ayuda a mí? O sea, entonces no voy a evolucionar a cuarta densidad porque hay otra por ahí que está haciendo de la suma. Bueno, sí que te ayuda, porque la suma de lo que está haciendo, pues la llamas, te vas esta noche, la llamas y le pones los... Claro. Hay una parte tuya que está recogiendo un cierto tipo de experiencias. El paso de curso, por decirlo así, no se hace por ser muy espirituales o ser muy buenos chicos, se hace por la acumulación de un cierto bagaje que incluye lecciones de todo tipo, 20.000 experiencias, desde ser los más malos, desde traicionar a otros a que nos traicionen, de ser buenos, de perdonar, de aprender no sé qué, de ser tolerantes. El bagaje que uno tiene que acumular para pasar de curso, entre comillas, incluye 200.000 experiencias. Y la Natalia, que está trabajando en lo que sea, está aprendiendo cosas, quiera o no. No significa que tengamos que llegar al nirvana, a la iluminación para pasar de curso. Significa que en el conjunto de todas nuestras vidas hemos acumulado el número de experiencias necesarias para que luego podamos aprobar este curso. Tienes dos opciones para pasar de curso. Tienes dos requisitos. Que completes sus lecciones y que te polarices. La polarización ya lo estás haciendo. Servicio a otros, servicio a uno mismo. Tú decides trabajar o engancharte a la polaridad de servicio a otros, y con eso ya te aseguras que tu plazo de curso será un 4 de STO. Bueno, luego tienes que trabajar en todas tus lecciones, las que tú has elegido para esta vida, para esta encarnación, y ya está, nada más, no te tienes que preocupar de lo que hagan tus otras coexistencias. Pero puede haber otra en otra vida paralela que haya elegido SPS. Paralela no, ¿No? porque tú... Es muy difícil, podría ser. Tú piensas que en esta encarnación, en este mundo, casi todos somos un poquito STs, un poquito STO. Porque hacemos acciones más de cara al servicio a uno mismo, hacemos acciones más de cara al servicio a otros. Mezclamos polaridades, porque en este nivel frecuencial están mezcladas. Entonces tú vas adquiriendo, a no ser que seas súper despierta en todas tus vidas paralelas, y te des cuenta, todas esas vidas paralelas van a estar trabajando de forma automática, para aquí, para allá, para aquí, para allá, y acumulando polaridad. Tú que estás trabajando conscientemente en una dirección, probablemente tengas más peso por el hecho de trabajar conscientemente en esa dirección. Y al final, cuando fallezcas, cuando llegue tu tiempo de fallecer, todas las vidas paralelas a priori fallecen a la vez, las simultáneas cada una va a su rollo, entonces ya todo eso se acumula de nuevo a nivel de yo superior, de supraalma, y ya se decide si estás lista o no estás lista. Pero vaya, uno solo tiene que preocuparse de su propio camino. El resto de cosas que hagan nuestras otras coexistencias está fuera de nuestro control. Por lo tanto, tampoco nos permite, no podemos hacer nada por ello. David, has combinado las densidades con notas musicales. Sí. Pero ¿realmente estas densidades se pueden llegar a identificar con algún sonido en concreto? Para estimular con algún sonido en concreto de densidades. Claro, cuando hablamos de la ley de 7, que creo que fue Gurdjieff el primero que la trajo a Occidente, no lo sé, yo lo he leído en sus libros, hablamos de la ley de octavas, él nos explica que las notas musicales están basadas en la sabiduría que tenían los antiguos, entre comillas, de estas frecuencias, estos planos que moldean la creación. Entonces, claro, decía, la frecuencia base que nosotros asociamos a la nota Mi, que es una frecuencia X, corresponde al nivel evolutivo de conciencia que llamamos tercera densidad, que es el que estamos ahora. Y la frecuencia base que asociamos a la nota Fa es el nivel evolutivo que corresponde a las energías que asociamos a la cuarta densidad o a la quinta dimensión. Pero no hay carteles que nos indiquen ahora estamos en la cuarta, en la quinta o en la sexta. Y no hay un osciloscopio que podamos conectar a ese nivel para ver
cómo es la onda de ese plano. Todos son etiquetas, vamos a decirle humanas, para entender que estos cursos son, imaginaos como capas de pastel, como diferentes capas en las cuales cada capa es un poco más ligera o vibra a un nivel más alto que el nivel inmediatamente inferior. Pero igual que cuando haces proyección astral, tú no tienes una señal que pone bienvenido al plano astral, bienvenido al plano mental, bienvenido al plano búdico. Tú simplemente percibes gradientes de luz, gradientes de densidad, y te encuentras en entornos que son mucho más sólidos, incluso el plano astral es sólido, tiene cierta solidez, y cuando llegas, imaginaos que pudiéramos proyectarnos al último plano de la tercera densidad, al plano Adi, sería un entorno mucho menos sólido, el entorno donde una persona proyectándose, que no sé si se puede llegar tan alto, lo percibiría como un entorno, un nivel de realidad tremendamente etéreo. Y la cuarta densidad, que se supone que es un nivel frecuencial más alto, será mucho más etéreo que cualquiera de los planos no físicos que conocemos. A priori, así es como la teoría nos explica que va subiendo el nivel evolutivo. Porque a medida que nuestra conciencia o nuestra alma va adquiriendo nivel, conocimientos, experiencias, se vuelve menos densa, más ligera, te quitas capas. En la tercera densidad tenemos nuestros cuerpos sutiles, plan, cuerpo mental, cuerpo emocional y cuerpo etérico. La cuarta densidad, a priori, cuerpo etérico ya no existe. Trabajamos con un cuerpo emocional mucho menos denso y un cuerpo mental que rodea a la matriz de luz que es el alma. La quinta densidad, a priori, ya no existe cuerpo emocional, es solo cuerpo mental. Por eso decimos que la quinta densidad es la densidad del conocimiento, porque mientras que en la cuarta densidad, la frecuencia base, decimos que es la frecuencia del amor y la compasión, y se trabaja todavía con un cuerpo emocional, quinta densidad trabaja solo sabiduría y conocimiento, y solo se trabaja a nivel de cuerpo mental. Y sexta densidad es el balance entre conocimiento, amor y compasión, y se trabaja solo con un cuerpo mental muy débil, porque ya solo está el cuerpo causal, que es el alma, que ya está reunificado, que no tiene polaridad, que ha reunificado ambos caminos, ambas polaridades, porque la séptima es la reentrada en lo que sería la fuente. Entonces nos vamos desprendiendo de capas, vibrando cada vez de forma más sutil, y todo lo que percibimos es que cada vez el entorno en el que existimos o encarnamos es más etéreo, más ligero, menos denso. ¿Sirve la explicación más o menos? Son formas humanas de tratar de entender este camino evolutivo del alma, de alguna forma. Como un globo, ¿no? Va soltando los ámbitos. Sí, más o menos, claro. Y se supone que a mayor nivel... Claro, aquí hay dos cosas. Se supone que nosotros estamos en un planeta 3D donde hay dos premisas principales que funcionan en todo el universo: el libre albedrío y la dualidad, ¿vale? Son premisas principales y reglas evolutivas que en todos los sistemas, en todos los planetas, en cualquier parte del universo, a priori son las mismas. Pero cada logos, es decir, cada sistema o cada planeta puede graduar como quiera esas formas de evolucionar. Me explico. Se supone, a priori, que nuestro planeta es una escuela muy dura, de las más duras a nivel de la tercera densidad, porque hay un libre albedrío tremendamente alto y un velo o una forma de restricción muy grande para que no se perciba nada más del resto de niveles que tenemos por debajo y por encima. Se supone que a priori hay otros sistemas donde la tercera densidad es mucho más suave, porque hay un libre albedrío un poco más restringido, pero hay menos velo de amnesia o velo de opacidad, que permite a las entidades 3D de esos otros sistemas percibir lo que tienen delante y lo que tienen detrás. Nosotros ni en broma tenemos ni idea de qué es la cuarta densidad. Nadie lo puede percibir. Percibimos un poquito el plano astral si somos un poquito clarividentes, pero más allá del rango frecuencial no lo percibimos. Por lo tanto, en esta densidad vamos a ciegas. No tenemos ni idea de qué hay, si hay vida después de la muerte, si hay una cuarta densidad, si hay una quinta. Lo sabemos porque se supone
primero, que tradiciones ancestrales nos lo han contado y que luego canalizaciones de entidades que están en ese nivel nos lo han contado. Pero no hay pruebas de eso. Claro, en otros planetas, donde la tercera densidad fuera mucho más light, sería mucho más fácil darte cuenta de que tienes otro nivel evolutivo, hay entidades, hay otras frecuencias, etc. Pero también se supone que entonces hay que hacer mucho más trabajo en esa cuarta, en esa quinta o en esa sexta densidad. Mientras que nos dicen que nosotros, por venir a un sitio donde nos dan una de cal y una de arena y nos dan palos por todos lados, completamos una gran parte del trabajo evolutivo del alma en tercero. Y se supone que nuestro cuarto, nuestro quinto y nuestro sexto es un poquito más suave que almas que encarnas en planetas donde tercero es mucho más sencillo, pero cuarto será un poco más difícil y quinto también. Porque nuestro planeta y nuestro sistema solar, porque depende le llamamos logos a la conciencia del sistema solar, que marca las reglas evolutivas, que depende de la galaxia, que depende del universo, que depende de la fuente. Pues ha marcado que en esta tercera densidad hay libre albedrío tremendamente alto, por eso aquí cada uno hace lo que da la gana, y tenemos el derecho de hacer lo que nos dé la gana en ambas polaridades, y tenemos radicalmente personas STS y radicalmente personas STO, y no tenemos conciencia de lo que hay ni por encima ni por debajo. En nuestro planeta ni siquiera los animales son los únicos que perciben un poquito de lo que hay en el siguiente nivel, porque pueden ver a los humanos en su percepción distorsionada, pero los humanos no vemos lo que hay en la cuarta, ¿vale? Entonces estamos un poco a ciegas, que también por eso tenemos tanta ayuda. El mes que viene, que quería hablar un poquito de guías espirituales, porque como el mes pasado hablé de entidades negativas y todo el mundo me dice que solo hablo de cosas negativas, pues el mes que viene hablaremos de guías espirituales y de seres de luz. Pero claro, como vamos a ciegas, estos guías espirituales tienen que actuar para guiarnos, porque entre otras cosas, en lugares donde tú puedes percibir todo lo que tienes por delante, no necesitas una ayuda externa que te eche un cable. Aquí tenemos a lo que llamamos nuestro yo superior y a lo que llamamos nuestros guías, como perros lazarillos diciendo, chico, por aquí, chico, por allá, por allá, por allá, y tú, ¿qué me dices? ¿Qué menos qué? Y la intuición, el desarrollo de escuchar las sincronicidades, todos son ayudas que tenemos en nuestra tercera densidad porque vamos a ciegas, porque somos una especie, somos unas almas metidas dentro de unos cuerpos físicos que tienen un velo de percepción así de gordo que no nos permite percibir nada de lo que tenemos fuera de un rango frecuencial muy marcado y no vemos ni dimensiones paralelas, ni densidades, ni niveles, ni futuros probables, no vemos nada. Claro, necesitas alguien que esté fuera del espacio-tiempo, que perciba todo eso para echarte un cable, porque nada se deja al azar en la creación. Si somos ciegos, tienes perros lazarillos. Si no lo fuéramos, probablemente no tendríamos tanta ayuda de entidades de fuera del plano físico, pero las tenemos. En la cuarta densidad, lo que nos dicen entidades 4D es que la relación con su yo superior y con sus guías son completamente distintas, porque tú percibes tu camino evolutivo, percibes a seres de quinta, percibes a seres de sexta, sabes lo que tienes por delante, por lo tanto tienes una relación muy diferente de la relación que nosotros tenemos ahora con las entidades que llamamos seres de luz, guías y demás, y con nuestro yo superior, porque nuestro yo superior es nuestra brújula, es decir, nuestro yo superior es quien marca nuestras lecciones, quien nos pone las pilas, quien nos echa un cable entre encarnación y encarnación para preparar lo que queremos hacer en la misión y demás, y quien te va orientando, que no vayas por ahí, da la vuelta, que no sé qué, sin violar nuestro libre albedrío, porque aquí tenemos un libre albedrío muy alto y nada puede violarlo, así que somos nosotros, por eso siempre decimos que somos nosotros los que tenemos que pedir ayuda. Pero vaya, básicamente en otros lugares donde esta tercera densidad fuera completamente más light, el planeta probablemente sería mucho más positivo, se lo estarán pasando en pipa en algún lado, pero también es verdad que esas almas en otros niveles evolutivos tendrán que currárselo más que nosotros, que se supone que hemos venido, a una de las escuelas más duras que hay por estos barrios de la galaxia. Si sois unos valientes todos. O sea, ¿qué más? Bueno,
Se entiende un poquito, es un tema que da para mucho, pero bueno, así un poquito hablamos de una parte de metafísica que si os interesa podéis encontrar un montón de literatura y podéis investigar porque es una gozada. Yo tengo en Microsoft Visio, en un programa, tengo una, dos, con todos los esquemas de relaciones de niveles de densidades y cada vez que vas aprendiendo algo vas montando las piezas del puzzle y es muy chulo darte cuenta de muchas cosas. Y hay una cosa que no entiendo, o sea, si hay vidas simultáneas y vidas pasadas y futuras y todo está pasando a la vez y en verdad lo que se trata es como de ir aprendiendo en todos los lados y tú tienes además a nivel vertical como en cada densidad tienes también tu propia de esto, tu personaje ahí. En verdad, ¿dónde está el tema? Porque si se trata de ir aprendiendo y el tiempo es relativo, lo aprendes todo al momento, ya está todo aprendido. Ya está todo aprendido. ¿Y entonces? ¿No está muy Pero para nosotros no. En algo, lo que llamamos la supraalma, el conjunto de ser que somos, es la única porción de nosotros mismos que es capaz de percibir todos los aprendizajes, todas las evoluciones y todas las decisiones que hemos ido tomando a la vez. Pero el resto de partes de esa supraalma está aprendiendo, porque va creciendo y evolucionando. Si fuera una foto estática, sería como un árbol con muchas raíces, y tendrías una raíz de energías proyectadas en la primera densidad, una raíz de energías en la segunda, en la tercera, cuarta, quinta y sexta. Y tendrías el conjunto de la mano que llamaríamos la supraalma. Un punto aquí arriba que está conectado a la fuente percibe absolutamente todo lo que está sucediendo y tiene conocimiento de todo lo que se está experimentando aquí a la vez, pero ninguna de las partes que estamos aquí podemos percibirla. Nuestro yo superior, que es una de las partes que nosotros decimos que está en la sexta densidad, es la única que tiene la capacidad de volver para atrás, es decir, voy a ver qué hacen las partes mías que están en primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, para guiar a esas partes. El problema es entender cómo es posible que si ya hemos experimentado todo, tengamos que seguir experimentando. Básicamente porque es la premisa que se supone que la fuente, o el absoluto, tiene constantemente. Si esto fuera, por ejemplo, un océano de agua, compuesto de millones de gotitas individuales, pues imagínate la suma de la fuente y de todo lo que existe como ese océano. Y que una de esas gotitas toma conciencia de sí misma. Todo lo que existe sigue siendo ese océano, la suma de todo, pero esa gotita solo tiene el conocimiento que tiene como entidad individual. Esa gota, a medida que se desplaza por el océano, interactúa con otras gotas, se hace más grande, se pega un baño por las profundidades, sube para arriba, se junta con otras gotas, adquiere experiencia, que se suma a la experiencia del conjunto del océano, que expande el océano. Lo cual ya tiene tela, porque imaginar que algo que es omnipresente, omnisciente y omnipotente tenga que expandirse no cabe en una percepción de nuestro cerebro, es muy difícil de entender, pero es la única forma que tenemos de explicarlo. De forma que la creación se va nutriendo, va creciendo y va expandiéndose a medida que todas sus partes van experimentando, tomando decisiones, generando nuevas decisiones, multiplicándose, cambiando, creando nuevas realidades, y todo eso se va sumando. Y una parte nuestra, que llamamos el ser total, total self, o la supraalma, es la que recopila, percibe y comprende y ve todo lo que hemos hecho en todas esas encarnaciones por ahí abajo. No sé si me he liado más o... ¿Vale? Esto en un esquema, si lo hubieras así representado como una raíz de un árbol y cada una de las raíces en una densidad y un montón de ramitas pequeñitas saliendo de cada densidad, pues esas ramitas serían las vidas y encarnaciones en cada densidad, y el total del árbol sería el ser que somos, el ser total, que tiene el conjunto de todo lo que hemos aprendido, experimentado y demás. ¿Vale? Sí, sí. O sea que podríamos decir que tenemos la supraalma y nosotros somos avatares. Sí, podría decirse. De hecho, cuando te metes en un cuerpo físico es exactamente igual que lo que pasa en la peli Avatar, lo mismo. Y esas almas van escogiendo los cuerpos físicos que necesitan, con sus defectos y sus virtudes, según les interesa experimentar, aprender, crecer y evolucionar. Entonces, sí, la peli Avatar tiene mucho de metafísica por ahí debajo. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Alguna cosita?
Pues nada, chicos, muchas gracias. Espero que más o menos esta charla metafísica os haga pensar un poquito. Y nada, nos vemos el mes que viene. ¿Vale? Gracias.